Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy tengo un vídeo que, wow. Literalmente me dejó sin palabras. Y si me conocen, saben que eso no es tarea fácil. Hoy vamos a sumergirnos en el emocionante universo del entretenimiento turco, un mundo que nos apasiona y que nos brinda constantemente nuevas sorpresas. Ya saben que por aquí somos fans de las novelas, las series y por supuesto de sus protagonistas. Y uno de los nombres que más resuena últimamente, un nombre que ha conquistado corazones y ha generado un fervor inigualable, es el de Halil İbrahim Ceylan. Sí, el mismísimo. Y bueno, si ya lo conocen, sabrán que tiene un encanto especial. Su mirada, su carisma, la manera en que se mete en la piel de sus personajes. Uf. Es innegable que Halil İbrahim Ceylan tiene una magia particular, una conexión que logra establecer con el público que lo hace verdaderamente único. Y si aún no lo conocen, tranquilos, porque hoy los voy a poner al día, les voy a contar un poco sobre este talentoso actor y por qué está generando tanta expectativa. Pero el punto principal de este vídeo no es solo hablar de Halil İbrahim en general, sino de algo específico que le pasó, algo que lo dejó impactado. Algo que podría cambiar el rumbo de su carrera de manera significativa. ¿Están listos para saber qué fue? ¿Quieren conocer la propuesta que lo dejó con la boca abierta y lo puso a reflexionar sobre su futuro? Pues quédense conmigo porque esto va a estar bueno. Vamos a analizar todos los detalles, las implicaciones, y a debatir sobre las posibles decisiones que podría tomar. Pero antes de seguir, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la comunidad pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre estoy compartiendo lo último en el mundo de las novelas turcas, análisis profundos, noticias frescas y por supuesto, chismecitos jugosos que nos mantienen al tanto de todo lo que acontece en este apasionante universo. Así que suscríbanse. No se olviden de activar la campanita para no perderse nada de lo que subo y ahora, comencemos. Halil İbrahim Ceylan. Ese nombre resuena con fuerza, ¿verdad? Como un eco que se propaga por el mundo del entretenimiento, un nombre que evoca imágenes, emociones y recuerdos. Muchos de nosotros lo conocimos y nos enamoramos de él en la exitosísima serie Emanet *, donde interpretó a Yaman, un hombre de negocios frío y distante en apariencia. Un personaje con un pasado turbio y un corazón que parecía estar blindado. Sin embargo, con el tiempo, a medida que la historia avanzaba y Yaman se abría a los sentimientos, nos robó el corazón. Conquistó a la audiencia con su interpretación magistral, mostrando la vulnerabilidad detrás de la fachada de dureza, la pasión que ardía en su interior y el amor incondicional que era capaz de dar. Su química con Esra Turkoglu, la talentosa actriz que interpretaba a Seher, fue explosiva. La conexión entre ellos, la manera en que se complementaban en pantalla, la intensidad de sus miradas y la emotividad de sus escenas, fue lo que hizo que Emanet * se convirtiera en un fenómeno. Y fue gracias a esa serie que Halil İbrahim Ceylan se catapultó a la fama internacional. La serie traspasó fronteras, llegando a audiencias de todo el mundo y convirtiendo a Halil en una estrella codiciada. Pero Halil no es solo un rostro bonito. Es mucho más que eso. Es un actor talentoso con una mirada que comunica mucho, que tiene la capacidad de transmitir emociones complejas con solo una expresión. Sus ojos a menudo hablan por sí solos. Ha demostrado ser versátil, capaz de interpretar a un hombre de negocios implacable como a un hombre enamorado y vulnerable. Ha demostrado su compromiso con su trabajo, su dedicación a la actuación y su capacidad para involucrarse en sus personajes, haciéndolos creíbles y cautivadores. Además es una persona muy cercana a sus fans, siempre agradecido por el cariño que recibe y por el apoyo incondicional que le brindan. Siempre está dispuesto a interactuar con ellos, a responder sus preguntas y a compartir momentos de su vida personal, lo que lo convierte en una figura muy querida y respetada en el mundo del espectáculo. Y eso, señores, es un plus, un valor añadido que lo distingue y que lo hace aún más especial. Ahora bien, ¿de qué va este vídeo? ¿Cuál es la propuesta que lo dejó impactado? ¿Qué es lo que ha generado tanta expectativa en torno a su carrera? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después del éxito arrollador de Emanet *, Halil İbrahim Ceylan se convirtió en uno de los actores más solicitados. Las ofertas no se hicieron esperar.
Proyectos en cine, en televisión, participaciones en anuncios publicitarios, propuestas para protagonizar nuevas series. De todo. Su nombre estaba en boca de todos y la industria del entretenimiento turco y otras industrias de diferentes países querían contar con su talento y su imagen. Pero como suele suceder y como ya hemos mencionado, la industria del entretenimiento es un mundo competitivo. Un mundo donde la competencia es feroz, donde la presión es constante y donde las decisiones son cruciales. Y en ese mundo, las decisiones son importantes. ¿Qué proyectos aceptar? ¿Cuáles son los papeles que mejor se adaptan a su talento y a su imagen? ¿Cómo manejar la carrera de manera estratégica? ¿Qué tipo de proyectos le permitirán crecer como actor? ¿Qué imagen quiere construir ante el público? Todas estas son preguntas clave, preguntas que deben ser analizadas cuidadosamente y que tienen un impacto directo en el futuro profesional de un actor. Y aquí es donde entra en juego la propuesta que tanto lo impactó. No les voy a dar más vueltas, porque sé que están ansiosos por saber de qué se trata. La propuesta que, según fuentes cercanas y confiables, lo dejó boquiabierto, lo dejó pensando y analizando cada detalle, era nada más y nada menos que un proyecto internacional. Sí, escucharon bien. Un proyecto con proyección internacional. Un proyecto que podría llevar su carrera a otro nivel, que podría exponer su talento a audiencias de todo el mundo, que podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades y a nuevos desafíos. Imaginen el impacto. Pasar de la televisión turca, donde ya ha cosechado tantos éxitos y ha construido una base de fans sólida, a una producción con alcance global. Esto significa llegar a un público mucho más amplio, llegar a nuevos mercados, tener la oportunidad de trabajar con talentos de diferentes países, aprender de otros profesionales y, por supuesto, tener la posibilidad de ampliar su horizonte y de crecer como actor. Esto significa nuevas oportunidades, nuevos retos. Todo esto, obviamente, requería una reflexión profunda por parte de Halil. Implicaba evaluar los pros y los contras, analizar las implicaciones de tomar tal decisión, y evaluar cómo este proyecto podría impactar su vida profesional y personal. Los detalles del proyecto en sí aún son un misterio. No tenemos toda la información, ya que la noticia se filtró por fuentes confiables, pero no hubo un anuncio oficial por parte de Halil ni de sus representantes. Esto es algo común en el mundo del entretenimiento, donde la información se maneja con cautela y donde los anuncios oficiales suelen llegar en el momento oportuno. Lo que sí sabemos, y lo que ha generado más especulaciones, es que la propuesta implicaba un papel protagonista, un papel principal que le daría a Halil la oportunidad de demostrar todo su talento y de brillar en un proyecto de gran envergadura. El guión, según las mismas fuentes, era muy interesante, con una historia cautivadora y personajes complejos que le permitirían a Halil explorar diferentes facetas de su talento actoral. Y además se rumorea que la filmación se realizaría en locaciones fuera de Turquía. Imagínense la posibilidad de viajar a nuevos países, de sumergirse en diferentes culturas, de conocer a nuevas personas y de vivir experiencias únicas. Ahora bien, ¿qué hace que esta propuesta fuera tan impactante? ¿Qué es lo que hizo que Halil se detuviera a pensar y a evaluar cada detalle? Bueno, para empezar, la ambición. Halil Ibrahim Ceylan ha demostrado tener talento, carisma, una gran capacidad de interpretación y un gran potencial para seguir creciendo. Ha demostrado que es un actor con hambre de triunfo, con ganas de seguir aprendiendo y de seguir demostrando su valía. Pero dar el salto a un proyecto internacional es algo completamente diferente. Es una apuesta muy grande. Es un desafío que requiere valentía, determinación y la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Es una apuesta que puede tener grandes recompensas, pero que también conlleva riesgos. Además, la propuesta seguramente implicaba cambios importantes en su agenda, en su vida personal y en su carrera. Dejar Turquía por un tiempo, alejarse de su familia y de sus amigos, sumergirse en una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, adaptarse a un nuevo entorno. Son desafíos importantes que requieren una gran capacidad de adaptación y una gran fortaleza emocional. Y eso, sumado a la presión de la fama, el éxito y las expectativas, seguramente lo hizo pensar mucho. Tuvo que evaluar todos los factores, analizar los pros y los contras y tomar una decisión que impactaría su futuro de manera significativa. Pero, ¿qué decisión tomó Halil? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Hasta el momento, no hay información confirmada. El secretismo es la clave, el hermetismo es el escudo.
La decisión es personal, y el momento de comunicarla dependerá de las circunstancias y de las estrategias de su equipo de trabajo. Lo que sí sabemos, y lo que ha alimentado la especulación, es que el silencio ha sido la respuesta oficial. No ha habido ni un anuncio oficial, ni una declaración, ni una pista que nos permita saber qué decisión tomó. Esto, por supuesto, ha generado muchas especulaciones. ¿Aceptó la propuesta? ¿La rechazó? ¿Está negociando los términos? ¿Está considerando otras opciones? Todo es posible. Los fans, la prensa, la industria, todos están ansiosos por saber qué pasará. Las conjeturas y las hipótesis se multiplican, y cada uno intenta adivinar cuál será el siguiente paso de Halil. Lo que sí es seguro es que la decisión que tome Halil Ibrahim Ceylan será fundamental para su carrera. Aceptar esta propuesta podría catapultarlo a la fama internacional, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades, permitiéndole trabajar con talentos de renombre mundial y consolidando su estatus como una estrella global. Rechazarla, por otro lado, no necesariamente es algo negativo. Podría significar que está esperando la propuesta perfecta, que está buscando el proyecto que mejor se ajuste a sus intereses y a sus objetivos, o que quiere enfocarse en otros proyectos en Turquía, donde ya tiene una base de fans sólida y una gran reputación. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Halil es una persona. Un ser humano con sus propios deseos, miedos y expectativas. Un actor que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a elegir el camino que considera mejor para su vida y para su carrera. Y es fundamental respetar sus decisiones, sea cual sea, y apoyarlo en cada paso que dé. Mientras tanto, los fans de Halil, entre los que me incluyo, estamos ansiosos por saber qué sucederá. Estamos expectantes ante cualquier noticia. Queremos verlo triunfar, queremos verlo brillar, pero sobre todo, queremos verlo feliz. Deseamos que tome la decisión correcta, la que le permita alcanzar sus sueños y sentirse pleno y satisfecho con su carrera y con su vida. Y es que Halil Ibrahim Ceylan se ha ganado el cariño de muchos. Su profesionalismo, su sencillez, su conexión con sus fans, su capacidad para interpretar personajes complejos y para transmitir emociones. Todo esto lo convierte en un actor muy especial. Un actor que ha logrado conquistar corazones y que ha demostrado su valía en cada proyecto que ha emprendido. Y por eso estamos seguros de que, decida lo que decida, tomará la mejor decisión para su carrera y para su vida. Sabemos que lo hará de la mejor manera, y que sus decisiones siempre estarán motivadas por su pasión por la actuación y por su deseo de seguir creciendo. Ahora bien, hablemos un poco más en detalle de lo que esta propuesta podría significar para su carrera. Si acepta el proyecto internacional, no solo se abre a un público más amplio, a una audiencia global, sino que también tiene la oportunidad de trabajar con directores, actores y productores de renombre mundial. Esto le permitiría crecer como actor, aprender nuevas técnicas y desarrollar nuevas habilidades, ampliando su rango y perfeccionando su arte. Podría ser una experiencia enriquecedora, que le permita aprender de los mejores y que le abra las puertas a nuevos retos y a nuevos desafíos. Además, un proyecto internacional podría aumentar su valor de mercado, abriéndole puertas a nuevas oportunidades en el futuro. Podría participar en películas de Hollywood, trabajar en series de Netflix o Amazon Prime, y convertirse en una estrella a nivel global. ¡Guau! Imaginemos a Halil en una película de acción, en un drama romántico, en una serie de época. Las posibilidades son infinitas. El éxito de un proyecto internacional podría marcar un antes y un después en su carrera, y lo podría catapultar a la cima del éxito. Por otro lado, rechazar la propuesta no es necesariamente algo malo. Podría significar que está esperando un proyecto más adecuado a sus intereses, a sus objetivos y a sus expectativas. Podría ser que esté buscando un papel que le permita explorar nuevas facetas de su talento, o que esté interesado en una historia que le apasione y que le motive a dar lo mejor de sí. Podría ser también que prefiera enfocarse en proyectos en Turquía, donde ya tiene una base de fans sólida y una gran reputación, y donde se siente más cómodo y más arropado. Además, rechazar la propuesta podría darle más tiempo para descansar, para pasar tiempo con sus seres queridos, para dedicarse a sus hobbies y para desarrollar otros proyectos personales. Y esto también es importante. El equilibrio entre la vida profesional y la vida personal es fundamental, y Halil es consciente de ello. En definitiva, la decisión que tome Halil es totalmente personal. Es su carrera, es su vida, y es él quien tiene que decidir qué es lo mejor para él.
Y nosotros como sus fans, solo podemos apoyarlo y desearle lo mejor, sea cual sea su decisión. Queremos que sea feliz y que siga cosechando éxitos. Mientras tanto, seguimos atentos a cualquier novedad. Seguimos pendientes de sus redes sociales, de las noticias y de cualquier rumor que pueda surgir. Y por supuesto seguiremos compartiendo con ustedes todos los detalles que vayamos conociendo. Nos mantenemos informados, investigamos y buscamos las últimas noticias para mantener a nuestra comunidad al tanto de todo lo que ocurre. Ahora, pasando a otro tema, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que debería hacer Ali? ¿Aceptaría la propuesta internacional, apostando por una proyección global, o preferiría enfocarse en proyectos en Turquía, donde ya ha construido una sólida carrera? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué piensan, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus deseos para el futuro de Ali. También, si conocen algún otro detalle sobre esta propuesta, o sobre la carrera de Ali, compártanlo. Siempre es bueno tener más información. La información de primera mano, las anécdotas, las opiniones, todo suma y enriquece la conversación. Y recuerden, lo más importante es que apoyemos a Ali, sea cual sea su decisión. Él se merece todo el éxito del mundo. Es un gran actor, una persona talentosa, y se ha ganado el cariño de todos nosotros. Y nosotros como sus fans estamos aquí para apoyarlo en cada paso que dé. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado de la propuesta que impactó a Halil Ibrahim Ceylan, hemos analizado las posibles consecuencias, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones. Hemos explorado el mundo del entretenimiento turco, hemos analizado su impacto en la industria y hemos debatido sobre el futuro de uno de sus máximos exponentes. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí mucho haciéndolo, investigando, analizando y compartiendo mis opiniones con ustedes. Y espero que ustedes también se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan mantenido al tanto de las últimas novedades sobre la carrera de Halil. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber sus opiniones y compartir con ustedes nuestra pasión por las novelas turcas y por sus protagonistas. Son los mejores. Gracias por estar ahí, por participar, por hacer de este canal un espacio de encuentro y de debate. Así que antes de irme no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué piensan de la propuesta? ¿Creen que debería aceptarla o rechazarla? ¿Qué esperan de la carrera de Ali? ¿Qué proyectos les gustaría ver en el futuro? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Halil Ibrahim Ceylan, y con todos aquellos a los que les gusten las novelas turcas y los chismecitos de este mundillo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Compartan este vídeo en sus redes sociales, envíenlo a sus amigos y familiares. Cuanto más crezcamos, más posibilidades tendremos de compartir contenido interesante y de mantenernos al tanto de las últimas novedades. Y sobre todo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se pierdan las próximas entregas donde seguiremos analizando, debatiendo y compartiendo nuestra pasión por el mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.